tardes. Mi nombre es Oscar Angulo. Aquí vamos a seguir con los trabajos de instrumentación 1 de la licenciatura en física de la Universidad de Sonora. En este ejercicio 3 vamos a resolver este de circuito, en el cual, si lo estudiamos, vemos que a partir de esta batería viene la corriente que llamaremos corriente 1, llega al nodo A y se parten dos corrientes, la corriente 2 y la corriente 3. La corriente 3 y la corriente 2 se juntan para formar una que llamaremos corriente 4, y aquí hay una que llamaremos corriente 5. Y por último, la corriente 5 y la corriente 4 se juntarán en formar una sola corriente que llamaremos corriente 6. Vemos que por la primera ley de Kirchhoff, la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. Por lo tanto, vemos que la corriente 1 tiene que ser igual a la corriente 6, donde la corriente 1, por ley de nodos, está dada por, aquí en este nodo entra la corriente 1 y sale la corriente I2 e I3. Igualmente para la corriente 6, esta corriente entra en la corriente 5 y la corriente 4 del nodo C y sale la corriente 6. Por lo tanto, la corriente 6 tiene que ser igual a la corriente 5 más la corriente 4. Ok. Una vez establecido esto, vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a reducir este circuito de la siguiente manera. Pasamos de un circuito de 4 resistores a uno de 2 resistores. Le llamaremos estas resistencias, la llamaremos corriente 5, perdón, resistencia 5 y resistencia 6, en el que la resistencia 5 está dada por una suma de dos resistores en paralelo, ¿no? Aquí podemos ver que el resistor 1 y el resistor 3 están conectados en paralelo, por lo tanto la resistencia 5 sería igual a la suma de los inversos de estos resistores a la menos 1. Análogamente con el resistor 6, solo que ahora vemos que para formar el resistor 6 se suman en serie la resistencia 2 y la resistencia 4. Haciendo nuestras cuentas, vemos que esto da los siguientes valores. Vamos a ver. Esta resistencia 1 tiene un valor de 16 ohms. Bueno, vamos a sacar la cuenta. Este me da 16 quintos. Y la otra me va a dar, vamos a ver. Esto nos da 4 ohms. Ok, entonces, ahora lo que sigue, vamos a reducir aún más el circuito. Vamos a pasar de un circuito de dos resistencias a uno de una sola, donde vemos que estas dos resistencias se suman en serie. Por lo tanto, esta que llamaremos resistencia 7 va a estar dada por la suma en serie de la resistencia 5 y la resistencia 6. Por lo tanto, esto nos da igual a 7.2 ohms. Ahora, calculamos la corriente que pasa por este resistor. Usando la ley de Ohm, vemos que va a estar dada por el voltaje de la resistencia. Por lo tanto, esta corriente va a ser 12 entre 7.2. Lo que nos da un valor de 5 tercios de ampere. La corriente que entra al circuito son 5 tercios de ampere, por lo tanto, vemos que
tanto la corriente que entra era I1 y tiene que ser igual a la corriente que sale, por lo tanto estas dos corrientes son iguales a 5 tercios de ampere. Bueno, ahora vamos a regresarnos para atrás y vemos que aquí en vemos que pasan dos corrientes. Cada corriente que obtenemos aquí la obtenemos también usando la ley de Ohm. Vamos a llamarla como, esta le vamos a dar corriente A y esta corriente B. Corriente A es la corriente que pasa por resistor 5 y la corriente B es la corriente que pasa por resistor 6. La calculamos de la siguiente manera. Bueno, me confundí un poco aquí. Como este circuito está en serie, entonces estas corrientes son iguales, tanto IA como IB, así que le vamos a poner un mismo. Lo que cambia son los voltajes que actúan sobre cada resistor. Así que si decimos que es el punto A, este es el punto B y este es el punto C, vamos a calcular las diferencias de potenciales entre A y B y entre A y C. Perdón, entre B y C. Las cuales pues están dadas por la, la, la corriente que entra, por la resistencia. Esto nos da es 5 tercios por 16, por 16 quintos, lo cual nos da que esta diferencia potencial es de 16 tercios de volts. Y para el otro resistor tenemos que es 5 tercios por la resistencia 6, que son 4, entonces nos da 20 tercios de volts. Ok, ahora nos vamos un poquito para atrás, un poquito más para atrás todavía. Y vamos a ver lo siguiente. Dibujaremos de nuevo el circuito. Recordemos cómo nos vamos a sacar resistencia. Ahora vamos a... El último paso sería calcular estas corrientes. La corriente 2, la corriente 3, eh, la corriente 4 y la corriente 5. Y pues conocemos la corriente de entrada y salida, que es igual a 5 tercios de ampere. Ahora, lo último que hicimos fue calcular las diferencias potenciales entre los puntos, entre estos puntos, ¿no? Que son los puntos A y B. Y de B a C. Entonces, como el voltaje al que está sometido este resistor, que está entre A y B, es de 16 tercios de volts, el resistor 1 y 3 están conectados en paralelo, por lo tanto el voltaje que reciben es el mismo. Entonces podemos calcular la intensidad que paga por cada uno de esos resistores porque conocemos su resistencia y conocemos el voltaje, la diferencia potencial a la que están sometidos. Entonces, pues de A y D, el potencial de AD es el mismo que el potencial de AB, el cual es igual a 16 tercios de volts. Entonces, para calcular la corriente 2 y 3, simplemente usamos el de Ohm.
Voy a escribir las fórmulas y voy a hacer los cálculos, lo cual nos da esta era 16 ohms, la primera resistencia, 1/3 ampere para corriente 2. Y para corriente 3 tenemos que el resistor 3, perdón, para corriente 2 tenemos que, bueno, las puse al revés ya las corrientes, pero no importa. Resistor 3 de 4 ohms. Son 4/3. Son 4/3 amperes. Ahora, también notamos que como estos resistores están conectados en paralelo, el potencial de VAC, la diferencia potencial de VAC es la misma diferencia potencial que de AC. Por lo tanto, para calcular las corrientes 5 y 4, usamos el potencial de VAC dividido entre para la resistencia, ¿no? Este potencial es de 20 tercios. Y las resistencias estas son de 8 y, son 8. Las dos son de 8 ohms, por lo tanto son iguales. Y nos dan 5/6 de ampere. Vemos que I5 es igual a I6. Ahora, para comprobar que todo esto está correcto, pues verificamos con la ley de Kirchhoff que planteamos primeramente. Dijimos que la corriente 1 tiene que ser igual a la corriente 2 más la corriente 3. Y la corriente 1 es igual a 5/3 de ampere. La corriente 2 es igual a 4/3 de ampere. Y la otra era igual a 1/3, lo que es igual a 5/3 de ampere. Vemos que estamos correctos, ¿no? Y efectivamente era 4/3 y 1/3. Ahora para la otra, vemos que la corriente 6 tiene que ser igual a la corriente 5 más corriente 4. Y son iguales cada una de ellas. Y cada una tiene un valor de 5/6. Por lo tanto esto es igual a 10/6, lo que es igual a 5/3 de ampere. Entonces se cumplen cada una de estas ecuaciones que planteamos inicialmente con el procedimiento que hicimos. Y así ya terminamos este ejercicio.